Sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro en la Cátedra de Derecho Internacional Privado. No sé si les había comentado la importancia de contar con unas buenas fuentes bibliográficas en la cátedra. Sabemos también que a nivel de Internet podemos conseguir una variedad de información, distintas fuentes, pero estas fuentes deben ser verificadas. Los artículos científicos son de gran ayuda, pero no a todas las personas les gusta investigar por medio de artículos científicos. Este libro, que es el curso de Derecho Internacional Privado de José Luis Boni Mason, es un libro sumamente recomendado. Si para alguno tiene la facilidad de conseguirlo, se lo recomiendo. Por otra parte, quería seguir pues desarrollando lo que estábamos conversando en la primera clase. Este, Conversar también sobre lo que es la Ley de Derecho Internacional Privado y el Código Bustamante. Si nosotros nos vamos a la Ley de Derecho Internacional Privado, en lo que es el Derecho Internacional Privado, o DIP, si resumimos por sus iniciales, esta ley es de la Gaceta Oficial número 36.511, de fecha 6 de agosto de 1998. Si vemos, pues es una ley bastante antigua. Esta ley de derecho internacional privado establece, por ejemplo, en su artículo 1, me permito leerles, los supuestos de hechos relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas de derecho internacional público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En su defecto se aplicarán las normas de derecho internacional privado venezolano. A falta de ellas, se utilizará la analogía y finalmente se regirán por los principios del derecho internacional privado generalmente aceptados. Si vemos esto, que van a verificar lo que se encuentra establecido en los tratados vigentes en Venezuela, tenemos que dirigirnos a lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 23, que es los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela tienen rango constitucional y van a ser aplicados preferentemente a normas internas que no sean tan beneficiosas para las personas. Entonces, si nosotros se nos presenta un hecho con una persona extranjera, tenemos que acudir a los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por el Estado venezolano que se encuentren vigentes. A falta de ello, tendríamos que aplicar normas del derecho internacional privado venezolano y en ausencia de las mismas se va a utilizar lo que es la analogía. Cuando hablamos de analogía son casos análogos, son casos parecidos, pero aun y cuando sean parecidos siempre tenemos que verificar que efectivamente sea beneficioso para las partes y encaje, si no pues no es lo más recomendado aplicar la analogía y posteriormente los principios del derecho internacional privado generalmente aceptados. Si ustedes observan el desarrollo de este artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, aquí estamos hablando del orden de las fuentes del derecho internacional privado. Si nos enfocamos en lo que es el artículo 2 de la ley, estamos hablando del tratamiento del derecho extranjero. Y el derecho extranjero que resulte competente se aplica de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero respectivo y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas en conflicto. Ya saben que se van a aplicar los principios que rigen en el país extranjero respectivo y que realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas en conflicto. El artículo 3, por su parte, establece lo que son los conflictos que rigen en el derecho extranjero. Cuando en el derecho extranjero que resulte competente coexistan diversos ordenamientos jurídicos, el conflicto de leyes que se suscite entre esos ordenamientos se resuelve o se resolverá de acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente derecho extranjero. Ojo con este artículo 4. El artículo 4 habla de lo que es el reenvío. Cuando el derecho extranjero competente declare aplicable o el derecho de un tercer estado que a su vez se declare competente, debe aplicarse el derecho interno de este tercer estado. Cuando el derecho extranjero competente declara aplicable el derecho venezolano, debe aplicarse el derecho venezolano. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, se debe aplicar el derecho interno del Estado que declare competente la norma venezolana del conflicto.
Recordemos que el derecho internacional privado regula las situaciones que se susciten con personas extranjeras e ignoramos qué derecho es el que preferentemente debemos aplicar de acuerdo a la situación. Y sobre todo nos vamos a la parte de bienes, a la parte de matrimonios, perdón, todo lo que tenga que ver con el derecho también marítimo. Esa parte pues también es bastante importante. Y respecto al artículo 5, el artículo 5 de esta ley de derecho internacional privado establece lo que son los derechos adquiridos. En los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionales admisibles producen efectos en la República, a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas en conflicto, que el derecho venezolano reclame competencia exclusiva en materia respectiva o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. En cuanto al artículo 6, las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no deben resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regula esta última. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más que exista una cuestión principal y se esté regulando por un determinado derecho, no quiere decir que las cuestiones previas se resuelvan con ese derecho, puede resolverse con otro. Si nos vamos al artículo 7, establece que los diversos derechos que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicados armónicamente tratando de realizar las finalidades perseguidas por cada uno de dichos derechos. Habla de un tema de adaptación y las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea se resuelven teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto. El artículo 8, por su parte, habla del orden público. Las disposiciones del derecho extranjero que deban ser aplicables de conformidad con esta ley solo son excluidas cuando se aplican o produzcan resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser excluidas todas disposiciones de derecho extranjero que vayan en contra o que sean incompatibles con el derecho venezolano. ¿Por qué? Porque si afecta el orden público, efectivamente no se van a aplicar. Y en el caso del artículo 9, cuando el derecho extranjero declarado aplicable al caso establezca instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación que no estén contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano, podrá negarse la aplicación de dicho derecho extranjero siempre que el derecho venezolano no tenga instituciones o procedimientos análogos. El artículo 10. No obstante lo previsto en esta ley, se aplicarán necesariamente a las disposiciones imperativas del derecho venezolano que hayan sido dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos jurídicos. En esta parte, uno de los temas que hablamos en la primera clase fue el domicilio de las personas. Y el artículo 11 de esta ley de derecho internacional privado me habla de lo que es el domicilio. Según la ley, el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos a el Código Civil venezolano, el domicilio es el asiento principal de sus negocios o intereses. Muchas personas, o el común denominador, denomina o considera que el domicilio es el lugar en donde nosotros residimos. Pero en el caso del derecho internacional privado, es en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. Si nosotros hablamos que es el asiento principal de sus negocios e intereses, es porque esa persona allí tiene sus negocios, tiene su habitación, tiene todo lo que realmente le interese para vivir. Es por ello que si ustedes se dan cuenta, perdón, cuando uno se dirige o cuando nos dirigimos a solicitar la visa en Estados Unidos o para poder ir a Estados Unidos, siempre preguntan si la persona tiene bienes aquí en la República, si está estudiando, si tiene pareja, si está casado, cuáles son los documentos de propiedad, porque con base a ello se dan cuenta que esa persona amerita o desea vivir aquí y solamente va a vacacionar o va a realizar una determinada diligencia en los Estados Unidos de América. Si esa persona no tiene cómo comprobar que aquí tiene diversos bienes que determinan que efectivamente va a regresar o que tiene hijos menores y va a regresar, es muy poco probable que esa persona le otorguen la visa norteamericana.
Ya en cuanto al artículo 12, habla del domicilio de la mujer casada. La mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido, si lo ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. En el caso de los menores incapaces, el artículo 13 establece el domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potestad, a tutela o a curatela se encuentran en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual. Ya en el caso de los funcionarios, el artículo 14 dice que cuando la residencia habitual en el territorio de un Estado sea resultado exclusivo de funciones conferidas por un organismo público, nacional, extranjero o internacional, no producirá los efectos previstos en los artículos anteriores. Pero si nos vamos a la esfera de la aplicación, ¿qué sería? El artículo 15 establece que las disposiciones de este capítulo se aplican siempre que la ley se refiera al domicilio de una persona física y en general cuando el domicilio constituye un medio de determinar el derecho aplicable o la jurisdicción en los tribunales. El capítulo 3 de la Ley de Derecho Internacional Privado, establece lo que son las personas. Y este artículo 16 habla de la norma general, estatuto personal. La existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por el derecho de su domicilio. Ya esto es sumamente importante porque me dice que lo que es existencia, estado y capacidad se rige por el derecho del domicilio, o sea, es el lugar en donde se encuentra. Y recordemos que el domicilio, según esta ley, es el que se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. Ya con eso se van aclarando distintas situaciones que se pueden generar dentro de la solución del derecho internacional privado. El artículo 17, por su parte, establece el cambio del domicilio que no restringe la capacidad adquirida. Y como norma complementaria, el artículo 18 dice que la persona que es incapaz, de acuerdo con las disposiciones anteriores, actúa válidamente si lo considera capaz del derecho que rija el contenido del acto. El artículo 19, de orden público, no producirá efectos en Venezuela las limitaciones a la capacidad establecidas en el derecho del domicilio que se base en diferencia de raza, nacionalidad, religión o rango. En cuanto a lo que son las personas morales, el artículo 20 dice la existencia, capacidad, el funcionamiento y la disolución de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por el derecho del lugar de su constitución. Ya con eso ustedes se están dando cuenta que lo que es el domicilio o el lugar en donde se encuentran los bienes o las personas es el que rige, ese lugar es el que rige muchas veces el derecho que se debe aplicar. Se entiende por lugar de su constitución aquel en donde se cumplan los requisitos de forma y de fondo requeridos para la creación de dichas personas. Ya por su parte, el artículo 21 establece lo que es la familia, la validez del matrimonio, la capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fondo de matrimonio se rigen por cada uno de los contrayentes por el derecho de su respectivo domicilio. ¿Y cuáles serían los efectos del matrimonio? Ay, perdón. Los efectos del matrimonio establecidos en el artículo 22, los efectos personales y patrimoniales del matrimonio se rigen por el derecho del domicilio común de los cónyuges. Si tuvieran domicilios distintos, se aplica el derecho del último domicilio en común. Por eso es tan importante tener claridad en el lugar en donde las personas van a residir como cónyuges y justamente de conformidad a ese lugar en donde residieron como pareja, es el que se va a tomar en consideración. En cuanto a las capitulaciones matrimoniales, esto lo establece el único aparte de este artículo 22 que habla de los efectos del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales válidas, de acuerdo con un derecho extranjero competente, pueden ser inscritas en cualquier momento en la respectiva oficina principal del registro venezolano cuando se pretenda que produzcan efectos respecto a terceras personas de buena fe sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Cuando nosotros nos vamos ya a lo que es un divorcio y separación de cuerpos, en el artículo 23, el divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. El que demanda el divorcio, para que ustedes lo entiendan. El cambio de domicilio del cónyuge demandante solo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual. Ya cuando hablamos de la filiación,
El artículo 24 establece que el establecimiento de la filiación, así como las relaciones entre padres e hijos, se rige por el derecho del domicilio del hijo. En cuanto a la adopción del artículo 25, al adoptante y al adoptado se les aplica el derecho de su respectivo domicilio en todo lo concerniente a los requisitos de fondo necesarios para la validez de la adopción. En cuanto a la tutela, artículo 26, la tutela y demás instituciones de protección de incapaces se rigen por el derecho del domicilio del incapaz. De los bienes, estamos hablando ya de lo que es el Estatuto Real, artículo 27, la Constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. Si nosotros nos detenemos a ver los artículos que hemos estado mencionando durante la clase, siempre se toma en cuenta el lugar en donde se encuentran las personas y los bienes o donde se haya constituido, por ejemplo, una empresa o un establecimiento. El artículo 28 establece el cambio de situación de esos bienes muebles. El desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que hubieran sido válidamente constituidos bajo el imperio del derecho anterior. No obstante, tales derechos solo pueden ser opuestos a terceros después de cumplir los requisitos que establezca al respecto el derecho de la nueva situación. Cuando nosotros hablamos de lo que son las obligaciones en la ley de derecho internacional privado, hablamos de la autonomía de la voluntad. Las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes. Aquí vemos la importancia de lo que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes dentro del derecho internacional privado. Y si nosotros, por ejemplo, nos vamos a lo que son los medios alternativos de solución de conflictos, nos damos cuenta cuál es la importancia de lo que es este principio. Con base a este principio, nosotros incluso podemos acudir no a los tribunales que generalmente acudimos a la Administración de Justicia, a la instancia judicial, por lo que es la administración pública, sino que hay derechos que sí pueden ser decididos por otro grupo de personas, que por ejemplo son los árbitros o las personas que son profesionales o capaces de llevar una mediación. Y recordemos que mediante el uso de esa herramienta tan valiosa como la mediación, podemos solventar muchísimas situaciones. A diferencia del arbitraje, bueno, el arbitraje, como su nombre lo dice, es decidido por unos determinados árbitros que conocen determinadas materias, sobre todo en el derecho mercantil, el derecho del mar, que no tenga que ver con el estado de capacidad de las personas, porque ya, esos son ya ámbitos que tienen que ver con el derecho ya del Estado, por ejemplo, venezolano. Hay muchas situaciones que pueden ser solventadas o solucionadas por medio de los medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, esto es importante a los efectos de que en el derecho internacional privado rige la autonomía de la voluntad de las partes y si las partes eligen determinado derecho para aplicar en eso y se toma en cuenta también el lugar en donde fueron desarrolladas, pues hay una mejor aplicación de las mismas. Por otra parte, nos encontramos con el artículo 30, que es una norma subsidiaria. A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. Siempre hay que verificar cuál es el que mayor vinculación tiene. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar este derecho. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por los organismos internacionales. El artículo 31, ojo con este artículo, además de los dispuestos en los artículos anteriores, se aplicarán cuando corresponda normas, costumbres y principios del derecho comercial internacional, así como usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso en concreto. El artículo 32 establece lo que son los hechos ilícitos que se rigen por el derecho del lugar donde se han producido sus efectos. Sin embargo, la víctima puede demandar la aplicación del derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito. Y con respecto a las obligaciones no convencionales, el artículo 33 establece que la gestión de negocios, el pago de los individuos y el enriquecimiento sin causa se rigen por el derecho del lugar en la cual se realiza el hecho originario de la obligación.
Ya para lo que es la próxima clase, seguiríamos desarrollando lo que son las sucesiones, forma y prueba de los actos, entre los otros artículos de la Ley de Derecho Internacional Privado. Quería seguir desarrollando con ustedes lo que es lo que estábamos viendo en la clase anterior. Recuerdo que hablábamos de las características del derecho internacional privado, si mal no recuerdo. La primera característica del derecho internacional privado es la de que ser positivo. ¿Por qué? Porque como les dije en la primera clase, esto se encuentra consagrado dentro de lo que es el ordenamiento jurídico de cada una de los estados. Entonces, tomando en cuenta ese ordenamiento jurídico interno de cada uno de los estados, quiere decir que estas normas se encuentran positivizadas a diferencia de lo que es el derecho natural. Entonces, esta primera característica es que se encuentran contempladas en las legislaciones de los países y los tratados internacionales. Por su parte, también contamos con lo que es el Código Civil, contamos con lo que es el Código del Comercio, el Tratado, por ejemplo, de La Habana, el Código de Derecho Internacional Privado o el Código Bustamante, por haber sido ratificado por diversos países. Y también tiene que ver con otras normas que van a ser tomadas en cuenta de conformidad con los hechos que se estén generando a lo largo de esta situación. Además, es un derecho objetivo, no regula directamente la relación jurídica, sino que cuando dicha relación toca en algunos de sus elementos más de una competencia legislativa, la norma del derecho internacional privado nos indica cuál es la legislación o la materia que deba ser aplicada en concreto. Además de ello, también encontramos lo que es la universalidad, porque se señala como característica en nuestra materia, regula de manera uniforme en la sociedad internacional. Y eso le corresponde por el hecho de ser ciudadanos del mundo, entonces pues es universal. En cuanto a la naturaleza del derecho internacional privado, derecho público o derecho privado, algunos autores consideran que esta ciencia o la materia que contiene pertenece al derecho público. Y se hace un análisis de lo que es el dominio de lo que es esta norma y vamos a tomar en cuenta la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros. Esto es una materia de estricto derecho internacional público. Eso se encarga son los estados. Como les dije hace un momento, ya cuando se trata de ámbitos que no tengan que ver con lo que es el estado y la capacidad de las personas, prevalece el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y es algo que puede ser disponible, pero ya estos temas como nacionalidad y condición jurídica sí es única y exclusivamente del Estado y por ende decimos que forma parte del derecho público. En materia de derecho privado, considera, por ejemplo, los que se originan en relación con las leyes fiscales o los conflictos de competencia de los tribunales. Allí podemos hablar de lo que es derecho privado en virtud de relaciones expuestas y regulan las relaciones que llegan a extraterritorializarse. Sobre todo, si nosotros hablamos de lo que es el derecho mercantil, podemos mencionar derecho mercantil y derecho civil como derecho privado. Con respecto a lo que es el derecho interno o derecho internacional, las normas del derecho internacional privado dictadas por el legislador interno, hay autores que no dudan en colocarlo dentro del derecho privado interno. Y estos tratadistas colocan el derecho internacional privado en el mismo plano que el derecho civil o mercantil o cualquier otra rama del derecho privado interno. La opinión seguida por la mayoría de los autores sostiene que pertenece al derecho internacional, el cual divide en dos ramas, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. En cuanto a la opinión de otros autores, en cuanto a describir el derecho internacional privado, el derecho público o el derecho privado, no podemos hablar de que sea público, privado o interno. Realmente no es muy fácil en el derecho encasillar determinadas personas. Hay muchas situaciones que son bastante relativas. En la actualidad el legislador dicta normas en el derecho internacional privado, pero no es posible negar que estas normas tienen un fondo común en todas las legislaciones.
Entonces, se puede citar al fundador de lo que es la Cátedra del Derecho Internacional Privado de la Universidad de Chile, el maestro Federico Ducker-Biggs, que dice que el derecho internacional privado es de naturaleza sui generis. Y si hablamos de sui generis es porque es una naturaleza especialísima, por cuanto si bien en él prevalece el carácter de privado, tiene a la vez carácter público en muchas de sus instituciones, y si bien predomina también en el aspecto internacional, no hay duda de que forma parte del derecho privado. Entonces, es un poco delicado encasillar al derecho internacional privado en uno o en otro. Todo depende de la forma en que se esté tratando. En cuanto a la división de lo que es el derecho internacional privado, este ha sido dividido de forma natural y positiva. El natural es que está constituido o formado por las doctrinas expuestas por los autores. Y el positivo lo constituyen sistemas vigentes en los distintos países. Se ha dividido en general y particular. En general porque puede tomarse en dos sentidos. Puede referirse a las reglas admitidas convencionalmente por diferentes estados en América, citando por ejemplo el Código de Derecho Internacional Privado, el Código de Bustamante, y dos, aquellos principios universalmente aceptados, tales como la regla del locus regit actum, que el lugar en donde se esté desarrollando determinada situación es lo que se va a tomar en cuenta para que el derecho del lugar es el que rija ese acto. Y en virtud de ello, podemos establecerlo de esa manera como general y en particular comprende sistemas establecidos por cada estado. Una de las divisiones más importantes a la que se refiere su contenido, ya sea civil, mercantil o procesal, entre otras, según materias que contiene, siendo discutido por el derecho penal, debe incluirse en esta ciencia o debe quedar reducido al campo del derecho internacional público, o como otros han querido formar una rama especial que se llame derecho penal internacional, que justamente ha sido discutido últimamente, sobre todo en la época de pandemia, se habló bastante de lo que es este derecho penal internacional. Así como escuchamos esta parte, también podemos ver lo que es el derecho civil internacional y el derecho mercantil internacional. Por su parte, también podemos conseguir lo que es el derecho procesal internacional, el derecho internacional privado del trabajo. Hay otras ramas del derecho, hay casos del derecho penal, sumamente valiosos. Está también las relaciones con el derecho comparado y la importancia y el método. El crecimiento de las relaciones humanas con los modernos medios de locomoción ha hecho que la importancia práctica de esta materia, como es el derecho internacional privado, sea cada vez más grande, pues los jueces de los distintos países se ven en la necesidad de resolver muy a menudo o muy constantemente problemas que están dentro del ámbito de nuestra ciencia. La jurisprudencia de los distintos países es copiosa, pudiendo decirse que en Francia, la abanderada en esta cuestión, nosotros podemos decir y confesar que en nuestro país se puede decir que no existe jurisprudencia en esta materia debido al criterio territorialista impuesto por la mayoría de nuestros jueces. En cuanto al método, se puede establecer que se siguen dos corrientes. Está el método llamado universal, que es colocar en un plano superior a las legislaciones internas, haciendo el examen de ellas y establecer los principios básicos de nuestra ciencia. Y también se puede seguir con el método positivo, que consiste en examinar la manera como un determinado país resuelve los conflictos de leyes de acuerdo con la legislación y con los tratados. Preferimos, en este caso, seguir el método universal como punto de partida, sin dejar de lado el método positivo, tratando el desarrollo de todas y cada uno de estos aspectos. Lo que es el derecho internacional privado es muy importante. No tenemos idea, sobre todo ahora con el ámbito de la globalización y con los avances de la comunicación y la información, la inteligencia artificial, la facilidad que existe ahora para viajar, ya no es tan complicado como antes. No estoy hablando aquí bueno, que sea económico el hecho de viajar, pero para otros lugares de nuestro hemisferio y de otros países del mundo, de otros continentes, pues es muy distinta la visión que tenemos nosotros a la de ellos. Y con base a eso, pues se generan muchas situaciones en donde meditamos consultar al derecho internacional privado para saber cuál es el derecho que podemos aplicar a una determinada situación.
Si nosotros vamos a lo que es el Código Bustamante, que es el que estábamos mencionando hace un momento, que es la Convención sobre el Derecho Internacional Privado. Este Código Bustamante fue celebrado en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1928. Y los países integrantes fueron una serie de países que desearon que estuvieran representados en la Sexta Conferencia Internacional Americana, autorizados para aprobar recomendaciones, resoluciones, convenios, tratados que juzgaran útiles a los intereses de América. Eh, Dentro de los artículos, el artículo 1 establece que las repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante anexo al presente convenio. También están las disposiciones del código, no serán aplicables entre repúblicas contratantes y entre los demás estados que se dieran a él y la forma en que más adelante se consigna. Cada una de las repúblicas contratantes al ratificar el presente convenio puede declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo y no lo obligarán a las disposiciones a las que se refieren. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los países o los estados van a suscribir y ratificar un determinado tratado o convenio, pero si hay alguna norma o algún artículo que no es del agrado o no beneficia a ese determinado estado o país, es muy fácil tomar el hecho de decir, bueno, de conformidad con el contenido de la misma, me reservo la aplicación de ese artículo y con la reserva, entonces evitamos inconvenientes a futuro. Y con ello, pues no se aplicaría y, y pondría otro tipo de situaciones. Esto es una situación que es bastante valorada por aquellas personas que son encargadas y autorizadas por los estados a realizar estos trámites, pero sí ocurre mucho. Por otro lado, eh, el artículo 4 establece que el código entra en vigor para las repúblicas que lo ratifiquen a los 30 días de su depósito de la respectiva ratificación, siempre que por lo menos lo hayan ratificado dos. Recordemos que para aplicar un determinado pacto, convenio o tratado, tiene que ser debidamente aplicado cumpliendo un procedimiento. Si este procedimiento no se cumple, es muy difícil que realmente se llegue a materializar. Con respecto a lo que es el artículo 7, establece lo que son las modificaciones. Cualquier república americana ligada por este convenio que desee modificar en todo o en parte el código anexo presentará la propuesta correspondiente a la Conferencia Internacional Americana para la resolución de lo que procede. El artículo 8 establece que si alguna de las personas jurídicas internacionales, contratantes o adheridas quisiera denunciar el presente convenio, debe notificar la denuncia por escrito a la Unión Panamericana, la cual debe transmitir copia literal certificada a la notificación de las demás, dándole a conocer la fecha en que se ha recibido. El artículo 9 del registro de los estados, ya si acudimos a lo que es los títulos preliminares, el artículo 1 establece la condición jurídica de los extranjeros, el artículo 4 menciona el orden público, el artículo 6 del código establece la calificación, el artículo 7 consagra las leyes personales, el artículo 8, muy importante, establece los derechos adquiridos fuera del territorio, y ya si acudimos al libro primero del Derecho Civil Internacional, el título 1, específicamente refiriéndose a las personas, habla de lo que es la nacionalidad y la naturalización. Seguidamente, el capítulo 2 me establece lo que es el domicilio. El capítulo 3 habla del nacimiento, extinción y consecuencias de la personalidad civil. Personas jurídicas, matrimonio y divorcio. Formas del matrimonio. Efectos del matrimonio en cuanto a las personas de los cónyuges. La sección cuarta habla de la nulidad del matrimonio y sus efectos, separación de cuerpos y divorcio, paternidad y filiación, alimentos entre parientes, patria potestad, adopción, ausencia, tutela, entre otros. El Código Bustamante es un código que recomiendo altamente que sea verificado, consultado, leído con calma, porque allí es donde van a ser aclaradas distintas situaciones. Por otra parte, quiero comentarles
que existe un régimen de las instituciones familiares, en donde el régimen, por ejemplo, del matrimonio, la capacidad matrimonial ha estado tradicional y lógicamente vinculada a la ley personal de los contrayentes. En el caso de la doctrina y las legislaciones en el ámbito o en el caso europeo, generalmente lo someten a la ley nacional, lo mismo que varias legislaciones americanas. Los países del Grupo de Montevideo lo regulan por la ley del domicilio. En el caso del Código Bustamante, contempla una fórmula descriptiva que comprende la capacidad, la figura del consentimiento paterno, los impedimentos y su dispensa. La regulación está acompañada por una disposición relativa a la prueba de la capacidad matrimonial mediante la acreditación de las condiciones requeridas al efecto por la ley personal de cada contrayente. De acuerdo con el sistema establecido por el propio Código en materia del Estatuto Personal, la fórmula sobre la capacidad matrimonial conduce a la aplicación de la ley nacional o a la ley del domicilio, según la modalidad adoptada o que se adopte en cada país. Esta regla está limitada por la excepción del orden público internacional en los casos en que procede. La ley venezolana del derecho internacional privado somete a la ley personal en su vertiente de ley del domicilio la capacidad matrimonial de cada uno de los contrayentes mediante una fórmula distributiva de la conexión domiciliaria. La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos del fondo del matrimonio se rigen para cada uno de los contrayentes por el derecho de su respectivo domicilio. Es por ello que esa norma contempla una conexión múltiple, en tanto que emplea un solo factor para lograr diversos efectos: la regulación de la capacidad y la de los requisitos de fondo, impedimentos o posiciones de unidades, entre otros. Y la solución que se establece con base a la conexión domiciliaria responde adecuadamente a las actuales exigencias reales o prácticas, dada la general incidencia entre la ley del domicilio y la ley local por la ubicación del domicilio y el territorio del Estado en donde la persona física tiene su residencia habitual. Ya por su parte, el matrimonio produce efectos respecto de las personas de los cónyuges y respecto de los bienes comunes, que estos son efectos patrimoniales, los cuales están sometidos a un régimen imperativo legalmente establecido. Al referirse a los efectos personales, Carlos Vico distingue entre los derechos y deberes personales que corresponden al régimen interno del matrimonio y siempre están vinculados al orden social, y los derechos y deberes que son consecuencia del matrimonio y afectan la capacidad de los esposos. Si se suma la primera parte de esta clasificación, se encuentra que por obra del matrimonio el marido y mujer adquieren los mismos derechos y deberes. De aquí que del matrimonio nace la obligación de los esposos vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, así como la de contribuir en la medida de los recursos de cada uno al cuidado y mantenimiento del hogar y a los gastos y cargas matrimoniales. Por ministerio legal, los cónyuges están autorizados a proceder de mutuo acuerdo en la toma de decisiones referentes o relativas a lo que es la vida familiar y a la fijación de ese domicilio conyugal. Respecto a los efectos personales del matrimonio, el Código Bustamante sujeta al derecho territorial la obligación de convivencia, fidelidad y socorro mutuo. Igualmente, el Código se refiere en otras disposiciones a aplicar la ley personal común de los cónyuges o del marido si fueran diversas a los siguientes aspectos: los deberes de protección y obediencia, la obligación de la mujer de seguir a su marido cuando éste cambie de residencia, administración y disposición de los bienes comunes, y regula por la ley personal de la mujer la administración de sus bienes propios y la comparecencia en juicio. En cuanto a la regulación de la forma de matrimonio a través de la Locus Regit Actum, ha sido discutida por la doctrina y se ha sostenido que si hay institución matrimonial tiene que ver con el estado y capacidad de los contrayentes. Todo su régimen debe estar determinado por la ley personal, sea nacional o la del domicilio. Este criterio se ve superado por la concepción de que el matrimonio en su aspecto exterior es un acto jurídico cuyas formalidades y solemnidades deben estar regidas por la ley de su celebración, con lo cual se salvan además las dificultades provenientes de la existencia de distintas leyes personales. El régimen internacional de la validez del matrimonio por razones formales debe estar presidido por esa regla del Locus Regit Actum, cuya aplicación favorece la protección de los intereses cubiertos por los requisitos de la realización, publicidad y prueba del acto. El empleo de la regla está sancionado con el Código Bustamante y con esta disposición se tendrá en todas partes como válido en cuanto a las formas del matrimonio celebrado, en la que establezcan como eficaz las leyes del país en que se efectúe.
En el sistema venezolano del derecho internacional privado, la forma del matrimonio se regula por la misma norma que gobierna las formalidades del acto jurídico en general, contenida en el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y esa norma está concebida con gran amplitud y es en concordancia con los modernos sistemas del derecho comparado, por lo que se puede establecer que el matrimonio es válido en cuanto a la forma si en su celebración se cumplen con los requisitos exigidos en cualquiera de los ordenamientos jurídicos, el del lugar donde se celebra, el que rige el contenido del matrimonio o el domicilio de los contrayentes. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes en este segundo encuentro. Nos vemos en una tercera oportunidad. Que tengan un excelente día.